El puerto de Veracruz ardía bajo el sol de junio, vibrando con calor, ruido y sal, mientras las gaviotas dominaban el cielo. Los barcos descargaban seda, especias, tabaco y, en silencio oscuro, vidas humanas encadenadas que nadie nombraba abiertamente en los muelles. A 20 kilómetros, la hacienda Los Laureles respiraba entre cañaverales, moviéndose como un mar verde bajo el viento del Golfo. Era la propiedad más próspera de la región, temida y respetada por todos los que conocían su nombre. Su dueño, Leandro Salazar Montes, dominaba esas tierras con una autoridad que nadie cuestionaba abiertamente. Tenía 45 años, cuerpo fuerte, espalda ancha y un rostro marcado por cicatrices de antiguas batallas. Había luchado en guerras importantes, formando su carácter duro entre sangre, polvo y decisiones que no admitían dudas. Su uniforme militar colgaba olvidado, pero su poder seguía vivo en cada orden que pronunciaba. Sus ojos grises imponían silencio, y su palabra se convertía en ley sin necesidad de repetirse. Sin embargo, dentro de la casa, otra presencia dominaba desde las sombras, silenciosa pero poderosa. Doña Jimena Salazar, su esposa, llevaba ese poder con una frialdad que atravesaba cada habitación. Provenía de una familia antigua, con sangre de conquistadores y orgullo que nunca se desvaneció. A sus 41 años, su belleza persistía como un eco distante de lo que alguna vez fue. Su piel pálida, ojos profundos y labios serios reflejaban una vida consumida por la amargura. 18 años sin hijos la habían transformado en una figura distante, vestida siempre de oscuridad. Caminaba por la casa como un fantasma, cargando silencios que nadie se atrevía a romper. Los Laureles funcionaba con más de 300 trabajadores bajo un sistema desigual y cruel. Muchos eran peones, otros esclavos, todos atrapados en un ciclo que parecía no tener fin. Entre ellos destacaba una figura que parecía brillar incluso en la oscuridad más profunda. Su nombre era Amara, llegada 6 años atrás sin historia clara ni pasado confirmado. Algunos decían que venía de África Oriental, otros del Congo, pero nadie sabía la verdad. Su belleza era impactante, imposible de ignorar, casi dolorosa en su perfección. Su piel oscura brillaba como ébano pulido, sus ojos eran profundos y llenos de vida contenida. Su presencia tenía una elegancia natural, como si hubiera nacido para un destino distinto. Jimena la eligió para la casa grande, no por bondad, sino por una razón más compleja. Quería tener cerca esa belleza, observarla, quizás compararse, quizás castigarse en silencio. Amara sirvió sin destacar demasiado durante años, invisible ante la mirada de su amo. Para Leandro, ella era solo parte del entorno, un objeto más entre tantos. Hasta que una noche todo cambió sin aviso ni explicación clara. Regresó cansado de la ciudad, frustrado por asuntos que no habían salido como esperaba. Entró tarde y la vio, iluminada por la luna mientras limpiaba el salón. La luz la transformaba en algo casi irreal, una figura fuera de este mundo. Algo dentro de él se quebró en ese instante silencioso. Quizás fue la soledad, quizás la ausencia de un heredero, quizás un deseo olvidado. Por primera vez la vio como mujer, no como posesión. Los encuentros comenzaron de forma sutil, miradas más largas, palabras innecesarias. Amara entendió rápidamente lo que estaba ocurriendo sin necesidad de explicaciones. Sabía que no tenía opciones reales dentro de ese mundo. Cuando fue llamada, obedeció, porque sobrevivir significaba aceptar lo inevitable. Aquella primera noche no fue violenta, sino inquietantemente suave. Las palabras de Leandro eran calmadas, sus gestos delicados, casi contradictorios. Esa suavidad confundía más que cualquier brutalidad imaginable. Amara cerró los ojos y se refugió en recuerdos lejanos para soportar el momento. Pensó en su hogar, en canciones, en todo lo que había perdido. Después, él habló en voz baja,
como justificándose ante sí mismo. Las visitas continuaron, convirtiéndose en una rutina silenciosa. 2 veces a la semana, a veces 3, siempre bajo la misma dinámica. Con el tiempo surgió algo extraño, no amor, pero sí una comprensión fría. Leandro le traía regalos, objetos que intentaban llenar un vacío más profundo. Le hablaba de su vida, de sus fracasos, de su matrimonio sin vida. Amara escuchaba, respondiendo lo necesario para mantener el equilibrio. Jimena no tardó en notar los cambios que se susurraban en la casa. Los rumores crecían, imposibles de contener dentro de esos muros. El silencio fue su primera reacción, profundo y prolongado. No confrontó, no gritó, simplemente se encerró más en sí misma. Pasaron semanas, luego meses, mientras el tiempo seguía su curso. El invierno se dio paso a un verano pesado y sofocante. Fue entonces cuando Amara comenzó a sentir cambios en su cuerpo. Náuseas, cansancio, señales que no podía ignorar. Cuando su ciclo no regresó, la verdad se hizo evidente. El miedo llegó de golpe, fuerte como una tormenta. Sabía lo que significaba ese embarazo dentro de ese mundo. Felipa confirmó lo inevitable con palabras suaves pero firmes. Amara estaba esperando un hijo. La noticia pesaba como una sentencia. Esa noche decidió hablar, reuniendo el poco valor que le quedaba. Esperó el momento adecuado, cuando él estaba relajado. Las palabras salieron apenas en un susurro. El silencio que siguió fue insoportable. Leandro procesó lentamente lo que había escuchado. Sus ojos reflejaron sorpresa, duda y finalmente una emoción inesperada. Alegría. Repitió la idea de un hijo como si fuera irreal. Sonrió de una forma que Amara nunca había visto. Para él, era la respuesta a años de frustración. Para ella, era el inicio de un peligro mayor. Entonces, un sonido interrumpió ese momento. Pasos en el pasillo, lentos y claros. Jimena apareció en la puerta, iluminada por la luz de las velas. Había escuchado todo. El tiempo pareció detenerse entre los tres. Miró a su esposo, luego a Amara, luego al vientre. Intentó hablar, pero no lo hizo. Se dio vuelta y desapareció sin decir palabra. El silencio posterior fue más pesado que cualquier grito. Los días siguientes fueron insoportables. Jimena se encerró completamente, rechazando todo contacto. Los sirvientes comenzaron a murmurar sobre su estado. Leandro, en cambio, mostraba entusiasmo. Mandó preparar una habitación especial para Amara. Ordenó cuidados constantes y atención médica. Trataba el embarazo como un evento extraordinario. Amara vivía con miedo constante. Conocía historias similares que terminaban en tragedia. Sabía que la calma no duraría para siempre. Su vientre comenzó a crecer, imposible de ocultar. El tiempo avanzó hacia el otoño. Finalmente Jimena rompió su silencio. Mandó a llamar a Amara a sus aposentos. El camino hacia esa habitación se sintió como una condena. Cada paso era más pesado que el anterior. Entró con el corazón desbocado. El ambiente era oscuro, cargado, casi opresivo. Jimena la observaba en silencio. Le pidió acercarse con voz tranquila. Esa calma resultaba más aterradora que cualquier enojo. Le habló directamente, sin rodeos. El niño, dijo, debía ser suyo. Sacó una bolsa con monedas y la colocó sobre la mesa. Ofreció una fortuna a cambio del hijo. Libertad, dinero, un futuro lejos de todo. A cambio, Amara debía desaparecer. El niño crecería como heredero legítimo, y ella dejaría de existir en su vida. El silencio llenó la habitación. Amara comprendió la magnitud de la decisión. Era cruel, inhumano y tentadoramente posible.
La acusación cayó como una sombra pesada sobre el alma de Amara, obligándola a enfrentar un destino cruel e inevitable. Su corazón latía con miedo mientras escuchaba las condiciones que definirían su vida para siempre. La mujer frente a ella hablaba con una frialdad inquietante, como si el sufrimiento ajeno fuera irrelevante. Cada palabra era una amenaza disfrazada de oportunidad, una trampa envuelta en promesas. Amara sintió cómo el aire se volvía más denso mientras la propuesta tomaba forma en su mente. Libertad a cambio de su hijo, una vida nueva a cambio de renunciar a lo que aún no nacía. Sus manos temblaron involuntariamente mientras acariciaba su vientre, buscando consuelo en la vida que crecía dentro. Pero incluso ese pequeño gesto le recordaba el precio que debía pagar. La voz de la mujer se volvió más dura al mencionar las consecuencias de negarse. No había espacio para la desobediencia, solo caminos que llevaban al dolor. Amara intentó reunir valor para responder, pero las palabras se atoraban en su garganta. Nunca había enfrentado una decisión tan brutal en toda su vida. Finalmente, logró preguntar qué ocurriría si rechazaba la oferta. Su voz fue apenas un susurro, cargado de temor y desafío. La respuesta llegó sin vacilación, fría como el acero y definitiva como la muerte. La amenaza no era solo para ella, sino también para el hijo que aún no nacía. El silencio que siguió fue insoportable, como si el mundo entero esperara su decisión. Amara cerró los ojos, sintiendo lágrimas caer sin control. Pensó en su pasado, en la aldea que había perdido, y en la infancia arrebatada. Todo lo que había amado le había sido quitado sin piedad. Recordó a su madre, cuya imagen se desvanecía con el paso del tiempo. Ese dolor antiguo se mezcló con el nuevo, creando una herida imposible de ignorar. La libertad siempre había sido un sueño lejano, casi imposible de alcanzar, y ahora se le ofrecía, pero a un precio que rompía su alma. Pidió tiempo, sabiendo que cada día sería una tortura interna. La respuesta fue clara. Tenía hasta el nacimiento del niño. Los meses siguientes se convirtieron en un infierno silencioso. Cada noche, el conflicto dentro de ella crecía sin descanso. El bebé se movía dentro de su vientre, recordándole constantemente su existencia. Ese vínculo hacía la decisión aún más dolorosa. Se preguntaba cómo sería su hijo, imaginando su rostro con ternura. Esa imagen la llenaba de amor y desesperación al mismo tiempo. La única persona en quien confiaba intentaba ayudarla a pensar con claridad. Pero incluso los consejos más sabios no podían aliviar su carga. El dilema no tenía una respuesta correcta, solo consecuencias diferentes. Elegir cualquier camino significaba perder algo irreparable. El padre del niño continuaba visitándola, ajeno a la tormenta que la consumía. Hablaba del futuro con entusiasmo, sin sospechar el acuerdo oculto. Amara decidió guardar silencio, protegiéndose de posibles represalias. Sabía que revelar la verdad solo empeoraría todo. El tiempo avanzaba inexorablemente, acercándola al momento decisivo. Cada día que pasaba aumentaba la presión sobre su alma. Una noche, algo cambió dentro de ella de forma irreversible. El movimiento del bebé despertó una claridad dolorosa. Comprendió que no podía condenar a su hijo a una vida de esclavitud. Ese pensamiento la atravesó como una espada. Con el corazón roto, tomó su decisión final. Aceptaría el trato, aunque eso significara perderlo para siempre. Cuando llegó el momento del parto, la tormenta exterior reflejaba su angustia interna. Los truenos parecían acompañar cada grito de dolor. El proceso fue largo y agotador, lleno de sufrimiento físico y emocional. Amara luchó con todas sus fuerzas para traer a su hijo al mundo.
Finalmente, el llanto del bebé llenó la habitación con vida. Ese sonido marcó el inicio de su mayor pérdida. Pidió sostenerlo, sabiendo que ese momento sería único. Su súplica fue concedida con resignación. Al tenerlo en brazos, sintió un amor indescriptible. Era perfecto, una mezcla de ambos mundos. Sus lágrimas cayeron sobre el rostro del niño mientras lo observaba. Quería memorizar cada detalle antes de despedirse. Le susurró palabras de amor y disculpa, cargadas de dolor. Sabía que nunca podría explicarle su sacrificio. Cuando le quitaron al bebé, sintió que una parte de su alma se rompía. El vacío que quedó fue imposible de llenar. Los días posteriores fueron oscuros y silenciosos. El dolor emocional superaba cualquier herida física. Escuchar al niño desde lejos era una tortura constante. Cada llanto le recordaba lo que había perdido. Mientras tanto, la casa celebraba la llegada del heredero. La alegría de otros contrastaba con su sufrimiento. La historia oficial ocultaba la verdad detrás del nacimiento. Nadie se atrevía a cuestionar lo evidente. Semanas después, se cumplió la promesa de libertad. Amara recibió documentos y dinero como compensación, pero ninguna recompensa podía devolverle lo que había perdido. La libertad se sentía vacía sin su hijo. Preguntó el nombre del niño, aferrándose a ese pequeño consuelo. Ese nombre sería su único vínculo con él. Cuando le negaron verlo de nuevo, comprendió la crueldad total del trato. No habría despedidas ni segundas oportunidades. Esa noche no pudo dormir mientras preparaba su partida. Cada objeto que guardaba parecía insignificante frente a su dolor. Decidió dejar algo para su hijo, una verdad que algún día conocería. Escribió su historia con manos temblorosas. Cada palabra reflejaba su amor y sacrificio. No era un reproche, sino un legado. Guardó la carta junto a un objeto de su pasado. Ese pequeño paquete representaba su conexión con él. Confió en alguien de corazón noble para proteger ese secreto. Era su única esperanza de que la verdad sobreviviera. Al amanecer, partió sin mirar atrás demasiado tiempo. El dolor era demasiado grande para soportarlo. Mientras se alejaba, sabía que su vida nunca sería la misma. Había ganado su libertad, pero perdido su mundo. Los años pasaron y el niño creció sin conocer su origen. Vivía rodeado de privilegios y oportunidades. Su educación fue impecable, su futuro prometedor. Todo parecía perfecto desde el exterior, pero ciertas ausencias no podían ocultarse completamente. Había una frialdad en su entorno que no comprendía. Encontró consuelo en una figura que siempre lo cuidó con cariño. Esa relación se volvió fundamental en su vida. A medida que crecía, demostraba talento y disciplina. Su padre lo preparaba para un gran destino. La figura materna, sin embargo, mantenía distancia emocional. Ese vacío marcaba su carácter de forma sutil. Con el tiempo, el joven se convirtió en un hombre admirable, pero su historia aún estaba incompleta. El pasado, oculto por años, esperaba el momento adecuado para revelarse, y alguien guardaba la llave de esa verdad. La anciana que conocía el secreto envejecía con el peso de la promesa. Sabía que el tiempo para cumplirla se acercaba. Cada día era un recordatorio de lo que debía hacer. La verdad no podía permanecer oculta para siempre. El destino comenzaba a moverse lentamente hacia la revelación, y el momento de enfrentar la realidad estaba cada vez más cerca. Guardado durante 20 años, aquel secreto pesaba en su pecho como una piedra enorme, una carga silenciosa que le oprimía el corazón. Felipa sabía que había prometido esperar el momento correcto, pero se preguntaba si ese instante alguna vez llegaría. Leandro ya había muerto, y Aurelio era un hombre adulto. El tiempo avanzaba, y el silencio podía convertirse en una tumba.
Con pasos lentos y medidos, Felipa se levantó de su silla, consciente de la importancia de lo que estaba a punto de hacer. Aurelio frunció el ceño, notando un cambio en la actitud de la mujer que lo había criado como propia. Felipa volvió a su habitación y regresó con un saquito de tela descolorida y gastada por los años. Lo colocó sobre la mesa entre ambos, con la solemnidad de quien deposita un legado ancestral. «Esto es suyo por derecho», dijo con voz serena, dejando que el peso de sus palabras calara en Aurelio. Él tomó el saquito con manos temblorosas, anticipando la revelación que cambiaría su vida. Sacó primero un collar de cuentas africanas, el aroma del tiempo impregnando el objeto con historias de generaciones pasadas. Luego, cuidadosamente, desplegó los papeles amarillentos, notando la caligrafía torpe, irregular, ajena a su educación formal. Comenzó a leer, y con cada línea su rostro reflejaba incredulidad, shock y confusión. Sus ojos se llenaron de ira y sorpresa, emociones que se alternaban como olas en una tormenta feroz. Al terminar, dejó caer los papeles sobre la mesa, incapaz de contener la agitación interior que sentía. Miró a Felipa con ojos que recordaban inmediatamente a Amara, la mujer que había formado parte de su destino. Esto no puede ser verdad», susurró, con voz quebrada, buscando apoyo en la anciana que lo acompañaba. Felipa respondió con suavidad: «Usted siempre sospechó que algo no encajaba. Ahora la verdad está ante usted». Recordó cómo su frialdad, el cariño excesivo de su padre y el color de su piel nunca coincidían con la historia oficial. Aurelio se levantó de golpe, tirando la silla, mientras su mente giraba sin control ante la nueva realidad. Se preguntó quién era realmente y dónde se encontraba la mujer que le había dado la vida. Felipa explicó que su nombre era Amara, una esclava africana, hermosa, que había vivido bajo condiciones crueles. Su padre la había amado a su manera, retorcida por la circunstancia, pero genuina de algún modo. Cuando se enteró de su destino, partió cuando Aurelio tenía apenas 2 semanas, buscando su libertad. Aurelio caminó hacia la ventana, contemplando los campos de caña que se extendían infinitos, recordando los horrores de la esclavitud. Comprendió que llevaba la sangre de aquellos que habían trabajado sin derechos ni voz, un legado de injusticia. Preguntó por doña Jimena y Felipa le advirtió mantener la información en secreto por prudencia. Durante semanas, Aurelio cayó en un estado de introspección profunda, evitando todo contacto con la hacienda. Rechazó visitas y tratamientos médicos, encerrándose en su habitación mientras procesaba su identidad recién descubierta. Su vida como heredero legítimo se desmoronaba, y ahora entendía que era el hijo de una esclava. Los privilegios que había disfrutado se sentían manchados, un lujo que le recordaba las injusticias del sistema. Pero de esa crisis emergió una determinación nueva, un deseo de honrar el sacrificio de su madre biológica. Decidió estudiar leyes agrarias, derechos de trabajadores y tratados reformistas liberales para comprender el sistema que lo moldeó. Se reunió con antiguos esclavos y peones, escuchando sus historias para aprender desde la perspectiva de quienes sufrieron. Formó un plan audaz que cambiaría no solo la hacienda, sino también su propio destino. Al cumplir 22 años, convocó a Jimena y al notario familiar para revelar sus decisiones sobre la hacienda. La tensión en la habitación era palpable, con Jimena mostrando signos de fragilidad y cansancio acumulado. Aurelio anunció su plan: dividir la hacienda en parcelas y distribuirlas entre los trabajadores. Transformar la casa grande en una escuela para los hijos de los trabajadores, con recursos educativos y médicos para la comunidad. El notario se mostró atónito y Jimena, pálida, susurró palabras de incredulidad y miedo. Aurelio respondió con firmeza: no destruiría, sino transformaría, creando algo digno y sin secretos oscuros.
Jimena observó largo tiempo y finalmente cedió, reconociendo la determinación de su hijo, aunque con reservas. Le recordó a Aurelio que era más hijo de su madre biológica que de ella misma. Comentó sobre el collar y un brazalete de plata, símbolos del amor y la historia de Leandro. Después de que Jimena se retiró, Aurelio quedó solo con el notario, mientras su mente vagaba hacia su madre biológica. Los cambios en la hacienda no ocurrieron de inmediato, requirieron paciencia, negociaciones y batallas legales. Para 1877, los primeros hijos de trabajadores asistían a la escuela establecida en la Casa Grande. Aurelio contrató maestros de la Ciudad de México y Veracruz, enseñando él mismo cuando podía. Felipa vivió para ver los frutos de sus años de sacrificio y protección de secretos. Murió a los 83 años, rodeada por Aurelio y varias familias beneficiadas por su dedicación. Sus últimas palabras reconocieron el valor y sacrificio de Aurelio, honrando a su madre biológica. Jimena vivió 6 años más en retiro, asistiendo solo a misa y evitando confrontaciones. Al morir, en 1880, dejó un testamento completo, revelando secretos y ofreciendo disculpas contenidas. Aurelio leyó la carta final, entendiendo la complejidad de las decisiones tomadas por Jimena. 2 madres, 2 verdades, 2 legados que moldearon al hombre que Aurelio se había convertido. Nunca se casó, dedicando su vida a la reforma de la hacienda y la región circundante. Se convirtió en un referente de la reforma agraria, publicando artículos y ofreciendo conferencias. Algunos lo consideraban radical, otros visionario. Él permanecía indiferente a las etiquetas. En 1895 recibió una carta desde La Habana, firmada por Amara Sandoval. Su corazón casi se detuvo al leer el nombre de su madre biológica. Abrió la carta con manos temblorosas, anticipando una conexión perdida por décadas. Amara explicaba su vida en Cuba, su trabajo como costurera y la libertad que obtuvo gracias a doña Jimena. Nunca olvidó a Aurelio, aunque la distancia y los años hicieron de ella una extraña para él. La carta transmitía orgullo y amor a su manera, reconociendo que había tomado la decisión correcta. No buscaba reunirse, simplemente deseaba que su hijo supiera que estaba orgullosa. Aurelio leyó la carta varias veces, lágrimas recorriendo su rostro sin contención. El reconocimiento de su madre biológica le ofreció una paz y una comprensión que nunca antes había sentido. Esa noche comenzó a escribir su respuesta, detallando su vida y los cambios realizados en la hacienda. Relató la revelación tras la muerte de Leandro y el legado que transformó su identidad. Contó cómo la hacienda se había convertido en un lugar de educación y oportunidades para los hijos de los trabajadores. Narró su lucha por la justicia y los derechos de quienes antes habían sido silenciados. Describió la creación de escuelas, la redistribución de tierras y el bienestar comunitario. Explicó la importancia del secreto guardado durante años y cómo había protegido a los hijos de los trabajadores. Le habló de Felipa y del saquito, y del impacto de la revelación sobre su propia vida. Confesó que su vida había sido un proceso de transformación constante y aprendizaje profundo. Expresó gratitud por la guía de Felipa y el sacrificio de su madre biológica. Relató cómo se convirtió en un hombre de acción, no solo de reflexión, buscando justicia tangible. Detalló la implementación de recursos médicos y educativos para mejorar la calidad de vida de la comunidad. Compartió sus experiencias con antiguos esclavos, escuchando sus historias y entendiendo su sufrimiento. Reveló los obstáculos legales y sociales que enfrentó para llevar a cabo las reformas. Describió la primera generación de niños que asistieron a la escuela, aprendiendo a leer y escribir. Narró cómo supervisaba personalmente las clases cuando su tiempo lo permitía. Explicó la contratación de maestros capacitados para garantizar una educación de calidad. Habló sobre la transformación de la Casa Grande en un centro de aprendizaje y cultura.
Detalló cómo equilibraba la administración de la hacienda con su compromiso educativo. Contó las dificultades enfrentadas por la resistencia de otros descendientes de la familia. Explicó cómo logró acuerdos legales para consolidar su visión de justicia social. Relató los primeros logros visibles y la aceptación gradual de la comunidad. Narró la reacción de Jimena ante sus reformas y la eventual aceptación silenciosa. Expresó su compromiso con la transparencia y la equidad en todas las decisiones. Detalló la evolución de su perspectiva sobre la riqueza, el poder y la responsabilidad. Reflexionó sobre la importancia de honrar los sacrificios de quienes vinieron antes. Describió su relación con Felipa como fundamental para su comprensión de la justicia. Narró cómo la memoria de su madre biológica influyó en cada decisión importante. Explicó la creación de un fondo educativo y médico sostenible para la comunidad. Compartió su visión de una sociedad más equitativa basada en derechos y oportunidades. Narró los retos de implementar cambios en una estructura social rígida y conservadora. Relató la inspiración recibida de las historias de antiguos esclavos y trabajadores. Describió la importancia de preservar la memoria histórica mientras se impulsaban reformas. Habló sobre la red de apoyo creada entre familias de trabajadores y la administración de la hacienda. Expresó cómo las cartas de Felipa y Amara le ofrecieron guía moral y emocional. Narró la emoción al recibir noticias de su madre biológica después de décadas. Describió el proceso de escribir la respuesta, reflexionando sobre cada detalle de su vida. Expresó gratitud por la educación, oportunidades y libertad que recibió, a pesar de las injusticias iniciales. Narró la consolidación de las reformas y el impacto en la región circundante. Habló sobre la importancia de mantener el equilibrio entre justicia, educación y desarrollo económico. Relató la transformación del paisaje social y educativo de la hacienda. Expresó esperanza de que futuras generaciones aprendieran de los errores del pasado. Narró la construcción de una identidad propia, independiente de secretos y privilegios heredados. Describió cómo se convirtió en un referente de ética y responsabilidad social. Reflexionó sobre la importancia del legado moral frente al material. Narró los desafíos de reconciliar la historia personal con la responsabilidad social. Expresó la necesidad de documentar la verdad para las futuras generaciones. Describió la sensación de justicia restaurada en la comunidad gracias a sus esfuerzos. Narró cómo la memoria de Amara le proporcionaba fuerza y claridad en decisiones difíciles. Expresó la satisfacción de ver a los hijos de los trabajadores prosperar académica y socialmente. Relató la consolidación de su reputación como líder visionario y compasivo. Compartió momentos de introspección sobre la responsabilidad que conllevaba la verdad de su origen. Narró cómo los cambios en la hacienda inspiraron a otras regiones a adoptar reformas similares. Expresó la importancia de mantener vivos los recuerdos y enseñanzas de Felipa y Amara. Describió su compromiso inquebrantable con la justicia social y la educación. Narró cómo su vida se convirtió en un testimonio de resiliencia, aprendizaje y transformación. Reflexionó sobre la complejidad de la identidad, el amor y la herencia. Contó la influencia de las decisiones pasadas en la configuración de su carácter. Expresó la satisfacción de haber encontrado un propósito mayor que la riqueza o el poder. Narró la integración de las experiencias personales en un plan de acción efectivo y justo. Describió la construcción de un legado tangible y ético para futuras generaciones. Expresó la esperanza de que su historia sirviera como ejemplo de superación y responsabilidad. Narró la reconciliación consigo mismo y con los secretos familiares finalmente revelados.
Reflexionó sobre la relación entre sacrificio, amor y justicia en su vida. Describió el impacto de la educación y oportunidades en transformar vidas. Narró la importancia de la memoria histórica en la toma de decisiones presentes. Expresó gratitud por los lazos de lealtad y sacrificio que fortalecieron su propósito. Relató la evolución de su visión sobre el poder y la moral. Narró los frutos de su esfuerzo en la mejora de la comunidad. Describió la transformación personal que acompañó la transformación social. Reflexionó sobre la relación entre identidad, verdad y acción. Narró cómo la correspondencia con Amara cerró un ciclo emocional largamente esperado. Expresó la paz que llegó tras reconciliar su pasado con su presente. Narró la consolidación de su legado educativo y social en la hacienda y región. Describió cómo las historias de Felipa y Amara lo guiaron hacia decisiones justas. Narró la satisfacción de ver la prosperidad y aprendizaje de las nuevas generaciones. Expresó la comprensión de la complejidad de la herencia y la identidad. Narró la transformación de su percepción del mundo tras la revelación de la verdad. Reflexionó sobre la importancia de la educación, la justicia y el liderazgo responsable. Narró cómo su vida se convirtió en ejemplo de resiliencia, visión y acción ética. La mujer escuchaba atentamente mientras Aurelio hablaba sobre las decisiones que habían determinado el destino de cientos de vidas sin voz. Le contó sobre la cuenta de collar africana que guardaba en un relicario junto a su cama. Ese objeto lo conectaba con una herencia que el mundo había intentado negarle. Al final, Aurelio le hizo una invitación llena de respeto y gratitud. Madre, porque eso es lo que es usted, sin importar las circunstancias de mi crianza. No busco reclamar una relación que el tiempo hizo imposible, sino honrar la conexión que el sacrificio hizo sagrada. Si está dispuesta, le enviaré un pasaje para venir a México. Puede quedarse el tiempo que desee, sin obligaciones ni expectativas. Solo quiero conocer a la mujer que me dio vida 2 veces, una al nacer y otra al renunciar a mí para que pudiera vivir mejor. 6 meses después, Aurelio esperaba en el puerto de Veracruz. Era el mismo puerto donde Amara había desembarcado como esclava 45 años atrás. Ahora regresaba como mujer libre, con documentos que demostraban su ciudadanía cubana. El barco atracó lentamente y Aurelio observaba cada pasajero que descendía. Intentaba adivinar cuál de ellos sería Amara. Y entonces la vio. Era una mujer de 68 años, con cabello gris recogido en un moño simple. Su vestido era modesto pero limpio, y llevaba una pequeña maleta. Miraba a su alrededor con mezcla de miedo y esperanza. Pero fueron sus ojos los que Aurelio reconoció de inmediato. Eran los mismos ojos que veía en el espejo cada mañana. Se acercó lentamente, con cautela y emoción contenida. Ella lo vio y se detuvo en seco, sorprendida. Durante un momento interminable, madre e hijo se miraron, separados por décadas de ausencia pero unidos por un lazo inquebrantable. «Aurelio», dijo ella con voz temblorosa. «Sí», respondió él, «soy yo, su hijo». Amara dejó caer su maleta mientras las lágrimas inundaban su rostro. Extendió una mano temblorosa hacia él. Aurelio cerró la distancia y la abrazó. No fue un abrazo dramático de novela romántica. Fue torpe, incómodo. 2 extraños intentando encontrar consuelo. Pero en ese abrazo, algo sanó. No todo, nunca todo, pero algo importante. Una deuda fue reconocida. Un sacrificio fue honrado. Madre e hijo encontraron un momento de conexión genuina. Era el mismo lugar donde todo había comenzado décadas atrás. «Gracias», susurró Aurelio con voz cargada de emoción. «Por todo lo que hizo, por la vida que me dio». «Gracias a ti», respondió Amara, «por convertirte en el hombre que yo no pude criar,
pero que siempre esperé que fueras. Amara pasó los últimos 4 años de su vida en Los Laureles, no como esclava, ni como criada, sino como huésped. Vivió en una de las habitaciones más hermosas de la casa. Desde allí podía ver los campos que ahora pertenecían a quienes los trabajaban. Conoció a maestros, familias y estudiantes que llenaban las aulas con risas. A veces lloraba en silencio al ver niños aprendiendo a leer, algo que a ella le fue negado. Una tarde Aurelio la llevó al cementerio de la hacienda. Allí estaba la tumba de Felipa. Amara se arrodilló y colocó flores silvestres que había recogido en el camino. «Gracias», susurró a la lápida. «Gracias por cuidar de él cuando yo no pude. Gracias por guardar mi secreto hasta que llegó el momento correcto». Aurelio se arrodilló junto a ella y tomó su mano. «Ambas fueron mis madres», dijo. «Felipa me crió con amor. Doña Jimena me dio nombre y posición. Pero usted me dio la vida y la libertad de elegir quién quería ser. Todas fueron necesarias para hacerme quien soy». Durante esos 4 años, madre e hijo construyeron un vínculo único. Nunca podría compensar las décadas perdidas, pero tenía su propia belleza particular. Amara le contó historias de su infancia en África, de su aldea junto al río y las canciones de su madre. Aurelio le mostró documentos de sus logros, redistribución de tierras, cartas de familias agradecidas. También hubo noches difíciles en que Amara revivía su trauma, días en que Aurelio enfrentaba el resentimiento de otros hacendados. Se apoyaban mutuamente, encontrando fuerza en el vínculo que el destino había intentado destruir. El amor había preservado lo que la historia había separado. En el verano de 1900, la salud de Amara comenzó a deteriorarse. Años de trabajo duro y privaciones pasaban factura. Aurelio contrató los mejores médicos de Veracruz, pero era cuestión de tiempo. Su corazón debilitado lentamente se apagaba. Una tarde de agosto, 48 años después de la noche tormentosa de su nacimiento, llamó a Aurelio. Afuera, la tormenta se acercaba desde el golfo, trayendo vientos húmedos y olor a lluvia. «Quiero que sepas algo», dijo con voz débil. «Cuando te entregué a doña Jimena, pensé que había perdido todo. Pensé que viviría con un agujero en el corazón que nada podría llenar. Tenía razón, ese agujero nunca desapareció. Pero estos últimos años contigo han sido un regalo inesperado. Morí como madre hace 48 años, pero reviví en estos últimos años. Y puedo irme en paz, sabiendo que mi sacrificio no fue en vano». Aurelio tomó su mano, sintiendo lo frágil que estaba. «Usted me dio más que vida, mamá. Me dio un propósito. Todo lo que hago es por usted, para honrar su sacrificio, para asegurarme de que ninguna otra madre tenga que tomar su decisión imposible». Amara sonrió débilmente. «Entonces valió la pena. Todo el dolor, toda la pérdida valió la pena». Murió esa noche mientras la tormenta rugía afuera. Aurelio la sostuvo, susurrándole palabras de amor y gratitud. La enterraron junto a Felipa, 2 madres que amaron al mismo hijo de maneras distintas. La lápida decía: «Amara Sandoval, madre sobreviviente, libre». Aurelio insistió en la última palabra. Después de toda una vida de cadenas visibles e invisibles, merecía ser recordada por lo que fue. Los años siguientes, Aurelio continuó su trabajo con renovada determinación. Los Laureles se convirtió en modelo para otras reformas agrarias en México. Cuando estalló la Revolución Mexicana en 1910, tenía 58 años. Las reformas que implementó lo protegieron de los ataques. No era símbolo de opresión, sino de cambio. Aurelio Salazar murió en 1920, a los 68 años. Fue el mismo día que se firmó oficialmente el fin de la Revolución Mexicana. Murió sabiendo que había vivido una vida que valió la pena. Transformó privilegio nacido del sufrimiento en oportunidad para otros.
Honró a las 3 mujeres que lo habían amado de diferentes maneras. Felipa, la protectora. Jimena, la complicada. Amara, la sacrificada. Su historia se convirtió en leyenda en Veracruz. Generaciones contarían la historia del hijo del coronel. Descubrió su verdadero origen y decidió usar ese conocimiento para construir un futuro mejor. No para venganza, sino para crear esperanza. La cuenta de collar africana y las cartas de Amara y Jimena fueron preservadas. Los descendientes de las familias ayudadas por Aurelio las conservaron. Eventualmente terminaron en el Museo Regional de Veracruz. Todavía se exhiben como testimonio de una época oscura y compleja, pero también como prueba de que el amor puede trascender circunstancias crueles. La antigua hacienda Los Laureles ya no existía como tal. Fue dividida y repartida entre múltiples familias durante cambios sociales del siglo XX. En el lugar de la Casa Grande ahora había una escuela secundaria. La escuela llevaba el nombre de las 3 mujeres, Amara, Felipa y Jimena. Una placa resumía la historia del coronel, la esclava y el hijo nacido en la tormenta. En noches tormentosas de agosto, los ancianos todavía contaban la historia. No como un cuento de terror, sino de redención. De cómo el bien puede nacer del mal. De cómo el amor puede existir incluso en transacciones frías. De cómo un hombre puede elegir quién ser sin importar su nacimiento. Aurelio Salazar no fue definido por su origen. Fue definido por sus elecciones, por su compasión, por su valentía para enfrentar verdades incómodas y transformarlas en cambio. Esa es la verdadera historia del coronel de Veracruz. Tuvo un hijo con su esclava más hermosa. Lo que hizo su esposa no fue solo venganza ni crueldad. Fue una transacción desesperada que, contra todo pronóstico, creó algo hermoso. Libertad nacida del dolor. Esperanza nacida de la desesperación. Un legado que perduró más allá de todas las vidas involucradas. La tormenta de la noche en que Aurelio nació finalmente había pasado. Quedó un futuro que nadie en aquella noche de febrero de 1852 podría haber imaginado. Un futuro mejor construido sobre la memoria del pasado, honrando tanto el sufrimiento como la supervivencia de quienes no tuvieron voz. Aquellos cuyo destino fue decidido por otros, pero que ahora podían soñar con libertad.